Estamos de regreso, amigos. Como lo mencionamos antes de irnos a la pausa comercial, hoy sábado tenemos nuestro segmento legal junto al doctor José Cárdenas Chamaná. Mi querido doctor, feliz sábado, gracias por acompañarnos. Al contrario, Fío, amigos televidentes, no saben lo que hace el programa, el canal para poderme acomodar. Yo soy el que a veces tengo el tiempo un poquito ajustado. Ay, no, más bien gracias, doctor, porque siempre se está haciendo un espacio para poder compartir con nosotros, actualizando, por supuesto, también la información que tenemos frente a algunos procesos, por ejemplo el de alimentos, ¿no? Que lamentablemente la carga procesal de alimentos es bastante elevada, así es que hay que estar siempre al pendiente de las nuevas actualizaciones que existen, como por ejemplo hoy vamos a hablar acerca de esta nueva facultad que tienen los jueces, que es acceder en línea a la información económica. Doctor, vamos a ir conceptualizando un poquito esta nueva regulación. Así es, Fiorelita. Y amigos televidentes, fíjense, el proceso de alimentos, como nos ha dicho, uno de los tantos procesos que están en el sistema de justicia que demoran por razones de la carga procesal, 1000 factores. Sin embargo, dentro de ello se ha dado una pequeña modificación, diría pequeña porque busca solamente estabilizar la información del deudor alimentario. Contextualizamos. Primero, sabemos que los alimentos forman parte de los derechos humanos porque están vinculados a la integridad del desarrollo psicoemocional del ser humano. Como tales, se protegen y se desarrollan a través de los mecanismos tutelares como son la institución de alimentos, la tutela, la patria potestad, etcétera, etcétera. En el tema de los alimentos concretamente, sabemos que cuando no se cumplen, se puede recurrir al Poder Judicial para que haga un proceso de alimentos. Y sabemos, siempre ha sido histórico, casi diría histórico, desde hace más de 40 años, y diría hacia atrás más, de que hay una premisa. Tres elementos en la premisa procesal de los alimentos. Primero, que hay un vínculo que obliga a la obligación. Segundo, la capacidad del deudor y la necesidad del alimentista. En este triángulo de elementos del proceso de alimentos, hoy el juez ha tomado una posición un poquito más fuerte, más preponderante, y se ha establecido ya como norma, de acuerdo a la ley 32006, que se ha aprobado el 24 de abril del mes pasado, o sea, no hace mucho, en el cual establece lo siguiente. Si bien el juez antes pedía al deudor que al contestar la demanda presente una declaración jurada en la que decía yo gano tanto, muchas veces ocurría que no respondía a la realidad y venía que el alimentista, el demandante, la demandante, quien corresponda, tenía que demostrar lo contrario que el otro. No, mire usted que está ocultando esto, que tiene acá, que ocultar este bien, etcétera, etcétera. Con esta facultad y esta modificación del Código Procesal Civil, el juez puede, cuando no debe, recurrir a las vías informáticas de 6 entidades públicas que tienen información registral sobre la actividad económico y también las propiedades que pudiera tener y la carga familiar, mira, del deudor. Vamos a ver, rápidamente, solamente las menciono: SUNAT, AFP, SBS, Registros Públicos, RENIEC, y también me parece que aquí se me está yendo una. Entonces, de estas 6 que estamos mencionando, lo que el juez puede tomar la decisión es de oficio disponer que se oficien estas entidades para que informen qué actividades tiene económicas y Ministerio de Trabajo, y qué actividades tiene laborales, contractuales, declaraciones juradas, ingresos, declaraciones de renta, propiedades, carga familiar menores de edad, a la RENIEC, por ejemplo, cuántos hijos tiene menores de edad registrados, y finalmente establecer con esa información una prognosis de capacidad de pago para determinar el monto de la pensión alimenticia. Lo que antes era una prerrogativa del deudor propiamente con la declaración jurada, ahora se ha convertido en una posibilidad que el juez recurra a estas vías de oficio a través de información pública que tienen estas entidades. Y por último, también establece que el juez, de repente, quizá por razones propias de la carga procesal, pueda obligar al deudor, al obligado alimentista, para que informe su situación financiera dentro de un plazo de 7 días y en caso de, ya no es una declaración jurada, sino que informe detalles de esta actividad
para que al final él pueda informar y dar posibilidades al juez para que resuelva la necesidad del alimentista. Excelente, ¿no? Y esto definitivamente va a contribuir a sincerar, ¿no? Sincerar la información, a hablar con la veracidad. ¿Esto cómo es que se llega a sacar esta información? ¿Es ahí en plena audiencia, en pleno juicio? ¿En qué situaciones se llega a esto, doctor? Todos sabemos, los amigos que somos abogados, por supuesto, y lo que lamentablemente pueden estar en estos estados de trámite, sabemos que solo es una audiencia, hay un proceso único. Demanda, contesta, inmediatamente audiencia y sentencia. Entonces, en este proceso se entiende que el juez debe prever, entiendo yo, antes de la audiencia, porque es un tema de discrecionalidad de cada juzgado, que pueda prever y decir, bueno, aquí yo voy a hacer uso de esta ley, la 32006, entonces de oficio ya dispone al contestar la demanda, al admitir la demanda de repente, yo lo haría si fuera el caso, para que ya se vaya avanzando con la información y esté antes de la audiencia. Claro. Lo sería razonable, porque de repente lo hago el día de la audiencia y eso me va a dilatar hasta que lleguen los informes. También se establece en esta ley 32006 que todas estas entidades que hemos mencionado tengan que adecuar sus sistemas de información en línea para que el juez acceda directamente. Entonces, muchas veces cuando yo he dicho oficio, que es lo tradicional, pero lo que fluye de la ley es que el juez va a acceder de oficio, como cuando entramos a internet y buscamos la información, busco SUNAT, pongo el RUC, sale la información y la imprimo, o la cargo o la descargo. Entonces, presumo que el juez va a tener que hacer uso de estas vías informáticas que tendrían que ser más ágiles que las tradicionales de oficio, que incluso yo mismo acabo de mencionar hace un momento, por hábitos, por costumbres. Pero la forma electrónica online que se establece parece que va a ser implementada de manera virtual y electrónica. Ahora, ¿por qué digo que hay dudas? Porque esta ley ha establecido que tiene 30 días, se ha dado 30 días que vencen el 6 de junio de este año para que se implemente. Entonces, tanto el Poder Judicial como estas entidades tienen que establecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de esta norma. O sea, por eso en este momento no sabemos exactamente cómo se va a implementar. Entonces, hablamos de su vigencia. Perfecto, entonces miren qué importante información nos está trayendo hoy nuestro especialista, el doctor José Cárdenas Chamaná, actualizando la información, pues no, referente a este proceso de alimentos que definitivamente siempre conlleva a una carga procesal muy larga. Es un proceso tan largo donde lamentablemente también muchas veces no se sincera la información, ¿no? Antes se pedía una declaración jurada del deudor para que pueda indicar pues cuáles son sus ingresos, sus egresos, y lamentablemente pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahí se veía una manipulación errónea de la información, así es que hoy en día pues los jueces accederán en línea a la información económica, tal como lo estaba mencionando el doctor José Cárdenas Chamaná, en estos 6 puntos además que definitivamente son bastante importantes, doctor, para la celeridad del proceso. Así es. Incluso la nueva norma establece claramente lo que antes no había. Yo presentaba una declaración jurada y después me descubría que tenía otros ingresos ocultos o ingresos indirectos que muchas veces se ocultaba. Solo se declaraba la remuneración básica. En cambio ahora no, se va a pedir la información completa bajo responsabilidad del delito de falsedad o fraude o tentativa de fraude procesal. Se entiende ello porque se remite copias al Ministerio Público en caso se verifique de que la información prestada es inexacta o falsa. Entonces podemos establecer que hoy se estableció un mecanismo más riguroso para exigir al obligado la información adecuada, por supuesto bajo responsabilidad y por supuesto de acuerdo a la realidad, ¿no? Porque también ocurre casos cuando uno dice gana 18.000, dicen gana un montón y de repente presente y no es así, es mucho menos. Muchas veces, a veces han terminado ya la relación laboral. Hay otros escenarios que no vamos a hacer hoy día comentario porque son parte de otros temas. Pero esta ley que estamos comentando ha sido aprobada por insistencia, hay que resaltar. El Congreso lo aprobó, el Ejecutivo no lo ratificó, no lo promulgó, consecuentemente por insistencia lo han aprobado. Ahora, ventajas y desventajas de esta norma podría ser que también podría prestarse que la información que aparezca ahora financiera, por ejemplo, en los procesos judiciales, tendrían que mantenerse con reserva, ¿no? Porque de una forma u otra podría generarse para otros fines. Entonces, esa es una desventaja, me parece, pero también la ventaja es de que va a garantizar una objetividad en la regulación de la prestación alimentaria, que por supuesto es fluctuante, ¿no? Porque en Perú tenemos un alto grado de informalidad
y la formalidad que está reflejada en los sistemas informáticos no siempre va a informar sobre el 100% de la población económicamente activa su estado financiero, porque muchas veces son informales y tienen ingresos que van a tener que recurrir al sistema tradicional de acreditar evidencias o situaciones como, por ejemplo, actividades no reguladas, no registradas, no formales, que también generan ingresos, pero que también pueden permitir la capacidad de pago, pero no están en el sistema financiero, no están en la SUNAT, no están en registros, no están en el Ministerio de Trabajo registrada la relación laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Algún servicio tal vez que ofrezcan, es importante esto, ¿no? Y todo siempre por el bien del menor, ¿verdad, doctor? Y es más, ni siquiera se debería llegar a estas instancias, estas situaciones. Definitivamente al ser padres deberíamos pues de ejercer con responsabilidad, ¿no? Pero lamentablemente esa es la expectativa, ¿no? La realidad es otra, bastante triste y sorprendente, la capacidad de carga procesal que existe, y por eso es que estos procesos a veces se tornan bastante lentos también. Es cierto, y yo creo que aquí siempre hacemos una invocación a nuestros amigos televidentes, sobre todo quien sea responsable de la carga familiar, debe comprender que hay que buscar siempre la objetividad y buscar el consenso, el acuerdo directo. Cuando no, recurrir al Poder Judicial, porque estos sistemas van a permitir regular ello. Pero qué mejor sería que los propios padres busquen siempre los caminos, más allá de cualquier situación subjetiva entre ellos que pudiera haberse declinado. Pero no, es necesario que ellos maduremos en ese sentido, ¿no? Los padres debemos asumir las responsabilidades, las mamás también, las madres de familia, no necesariamente dentro del matrimonio, fuera o no. Lo cierto es que ambos debemos comprender que también hay que ser permisibles, ¿no? Entonces ayuda a que haya equilibrios en las relaciones, en este caso económicas, frente al menor, pero mejora, no sabes cuánto, las relaciones de comunicación y mejora también esa empatía, aunque sea formal, pero que mejora la relación con el menor. Y el menor ve a sus padres no litigar por él, que siente el peso dice, mis papás pelean por mi culpa. Entonces no esperen que ocurra eso, porque ese niño después, cuando sea mayor, padre, madre también, va a llevar esa pequeña secuela de un esquema de conflictividad que pueda reproducirse de repente en niveles mayores. Entonces, he ahí el mensaje también de que no debemos dejar que sea el sistema legal, las leyes, las que regulen el comportamiento de los padres. Así es, ojo con este tema. Doctor, nos mencionaba que ha sido esto aprobado a insistencia, ¿no? ¿A partir de cuándo ya rige? ¿A partir de cuándo ya se aplica? La ley ha establecido, todas las leyes tienen dos formas de vigencia. Al día siguiente de su publicación. En este caso, al ser por insistencia, y no por ello, sino porque requiere regularse, ha establecido una vacatio legis que le llamamos un periodo de no vigencia, que es de 30 días hábiles, 24 de abril de este año hasta el 6 de junio, jueves 6 de junio me parece de este año, que empieza ya a regir. Entonces el tiempo que ya está corriendo es el 24 de abril, estamos hablando ya de casi 8 días aproximadamente, entonces ya la ley debe empezar, las entidades mencionadas, SUNAT, registros públicos, AFPs, Ministerio de Trabajo, RENIEC, y el sexto que siempre se me escapa. Entonces, todos ellos tienen que establecer ya mecanismos para adecuar sus modelos de diseño para que el juez pueda acceder directamente. Y el Poder Judicial también tiene que modificar sus sistemas para establecer enlaces institucionales, porque no es un enlace público, definitivamente. ¿Los procesos que están ya encaminados podrían acceder a esto? Sí, se pueden adecuar, porque toda norma que se publica siempre tiene una vigencia desde el momento de toda norma que entre en vigencia tiene efectos legales inmediatos. Entonces, hay normas de adecuamiento. En este caso es automático. Si ya pasó la etapa de pruebas o ya sentencia, bueno, ya precluyó el Estado. Pero si se trata de que estoy en audiencia, el juez puede adecuar. No olvidemos que el juez tiene facultades y prerrogativas muy expresas en el artículo 50 y 51 del Código Procesal Civil. Entre ellas le faculta realizar todos los actos necesarios para obtener la finalidad del proceso. Entonces, si la finalidad del proceso, en este caso concreto, es la prestación de alimentos, puede hacer uso de la norma, porque ya estaría vigente, y adecuar o hacer adecuamientos, ¿no? Incluso yo, magistrado, veo que ya terminó la etapa de pruebas y estoy por sentenciar, de oficio puedo disponer que haciendo uso de esta prerrogativa, se complemente antes de sentenciar. Ya son criterios reitero, jurisdiccionales que los jueces tienen que tomar. Y felizmente muchos de ellos son especializados en temas de familia y deben tomar las medidas más favorables al menor.
Excelente, y eso es importante, ¿no? Siempre las medidas favorables para el menor, porque estamos hablando de esta actualización, pues, ¿no? El tema de alimentos. Doctor, información final, recomendaciones finales. Primero, en cuanto a los señores abogados, consideren de que debemos siempre colaborar con la Administración de Justicia y no esperar a que nos requieran. Creo que debemos contribuir para que estas necesidades se puedan cubrir. Segundo, la sociedad, como ya dije anteriormente, repito y no lo voy a resaltar todo, los padres tienen que buscar siempre caminos alternativos antes de llegar al Poder Judicial. Y por último, los magistrados que van a hacer uso de esta prerrogativa, no dudo de que van a ser prudentes y ponderados también en el momento de pedir la información, que como repito, va a salir información que pudiera ser sensible para otras fines de repente. Perfecto, entonces ya lo saben, a tomar en cuenta estas recomendaciones y por supuesto si ustedes necesitan asesoría legal, doctor, como siempre, lo invitamos por favor para que le cuente a la gente cómo puede contactarse con usted. Bueno, como saben todos amigos, en Arequipa, en Santa Marta, 304 oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta, y o al celular WhatsApp 95 958 1961. Perfecto, ahí en tu pantalla está apareciendo la información, así es que ya sabes, siempre de parte de Nuevo Día Magazine, exacto, un mensajito, el doctor está full de aquí a allá, apenas disponga de tiempo va a leer tu mensaje y se va a poner en contacto contigo. Está en tu pantalla la información. Mi querido doctor, que tenga un bendecido fin de semana. Igualmente para todos, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa comercial, amigos. Esto es Nuevo Día Magazine, estamos en vivo y en directo hoy sábado 4 de mayo ya. Así es que quédense en compañía nuestra hasta las 12 con nuestra programación aquí en Nuevo Día Magazine. Nos vamos a una pausa, volvemos con más.